Hermanos, Dios les bendiga una vez más. Bienvenidos al canal Apología Adventista para tener otro estudio más de la Santa Palabra de nuestro Dios. Sean bienvenidos, hermanos, pónganse cómodos. Quiero que se concentren en este estudio, que vayan a conseguir su Biblia para que podamos tener una clase más de la Palabra de nuestro Dios. Queremos también aprovechar esta ocasión para invitar a nuestros amigos y hermanos que aún no se han suscrito al canal, que puedan suscribirse, dar like a los videos y comentar y compartir para que así este canal pueda crecer y podamos alcanzar a muchas almas con la verdad presente. Hermanos, en el cielo van a haber sorpresas. Muchas almas se van a convertir por escuchar estos temas, por escuchar la verdad presente a través de este medio. Así que, hermanos, apoyemos este canal orando, suscribiéndose, compartiendo, para que así podamos participar en la proclamación del Evangelio eterno. Así que en esta ocasión, hermanos, vamos a orar para que Dios dirija el estudio de su palabra. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque nos permites una vez más poder predicar tu palabra. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos, bendice a aquellos amigos que van a escuchar este mensaje, que ellos sean edificados con el poder de tu palabra. Bendice a tu siervo para que pueda darse a explicar y que este tema pueda quedar claro y podamos crecer en conocimiento para la honra y gloria de tu nombre. Danos tu Espíritu Santo, ese consolador que tú prometiste a tu iglesia, que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Invocamos la presencia de tu Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad y nos ayude a interpretar correctamente tu palabra. Gracias, Padre eterno, por este privilegio que nos das. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, quiero que tomen sus Biblias porque vamos a tener una clase de profecía. Queremos, hermanos, hablar de los mensajes de los tres ángeles. Hermanos, quiero decirles, hermanos, antes de iniciar a leer la palabra de Dios, si usted desconoce estos mensajes, hay un problema en nosotros, porque estos mensajes, los mensajes de los tres ángeles, es lo que nos caracteriza como un pueblo peculiar y distintivo que Dios ha llamado en esta última etapa de la historia, para que proclame los mensajes de los tres ángeles. ¿Qué son los mensajes de los tres ángeles? Quizás para algunos amigos es primera vez que escuchan esta palabra, los mensajes de los tres ángeles. ¿Qué son los mensajes de los tres ángeles? Quiero decirles, hermanos, que son el mensaje que Dios tiene preparado para que se proclame en esta última etapa de la historia. Estos mensajes están en Apocalipsis 14, versículos 6 al 12. Si alguien es adventista del séptimo día, si alguien se ha bautizado en la iglesia adventista del séptimo día, o si alguien tiene tiempo de pertenecer a la iglesia adventista del séptimo día y desconoce estos mensajes, quiero decirles que aún no son adventistas completos, son adventistas a media. Los adventistas genuinos y completos tienen que conocer qué son los mensajes de los tres ángeles y predicarlos, porque lo que nos define como pueblo de Dios para que proclame un mensaje para esta última etapa de la historia son los mensajes de los tres ángeles que encontramos en Apocalipsis 14, versículos 6 al 12. Usted puede ser un predicador famoso de la iglesia adventista. Usted puede tener un alto puesto en la iglesia adventista. Usted puede tener años de pertenecer a la iglesia adventista. Pero si usted no está proclamando los mensajes de los tres ángeles, lo siento mucho, usted aún no es adventista. Y no importa quién sea. Si una iglesia tiene el título de iglesia adventista y no está proclamando los mensajes de los tres ángeles, lo siento mucho, no es iglesia adventista, aunque tenga el rótulo, porque
lo que nos hace adventistas del séptimo día es nuestro mensaje, es lo que predicamos. Por eso Dios quiere que nosotros como pueblo de Dios proclamemos estos mensajes, pero antes de proclamarlos tenemos que conocerlos. ¿Y cómo debemos de predicarlos? ¿Dónde se encuentran los mensajes de los tres ángeles? Tomen su Biblia y váyanse a Apocalipsis 14, 6 al 12. Dice así: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Noten que estos mensajes tienen que predicarse porque son parte del evangelio eterno. Y noten que estos mensajes tienen que ir a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ahora, hagamos un pequeño paréntesis. ¿Por qué estos mensajes de los tres ángeles tienen que ir a toda nación, tribu, lengua y pueblo? Sencillo. Porque la falsa doctrina de la ramera y sus hijas, que son Babilonia, también están propagadas en toda nación, tribu, lengua y pueblo. Noten cómo dice Apocalipsis 17, versículo 15. Dice así el apóstol Juan. Dice: me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, o sea, la falsa religión, que se llama Babilonia en el versículo 5. Las aguas que has visto, donde la ramera se sienta. Noten qué representan las aguas. Son pueblos, muchedumbres, naciones y lengua. Ese mismo modismo que se encuentra en el versículo 6 de Apocalipsis 14. El evangelio eterno tiene que ir a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. O sea que los mensajes de los tres ángeles son los que contradicen y desenmascaran la falsa tradición y las falsas enseñanzas de la ramera y sus hijas. Por eso es que estos mensajes tienen que proclamarse en gran voz a toda nación, tribu, lengua y pueblo, porque de alguna manera Babilonia ha emborrachado a las naciones con su falsa doctrina. Eso lo dice Apocalipsis 17, versículo 1 al 3. Dice que Babilonia tiene embriagada a las naciones con el vino del furor de su fornicación. Son sus falsas doctrinas. Y los mensajes de los tres ángeles desintoxican a los babilonios de la borrachera. Los desintoxican, les sacan el veneno mortífero de las falsas doctrinas y les introducen el vino nuevo que representa la doctrina fresca de Cristo, que está presentada en los mensajes de los tres ángeles. O sea que en Apocalipsis vemos un contraste entre el vino de Babilonia y el vino nuevo que representa las doctrinas frescas y puras de Cristo que están plasmadas en los mensajes de los tres ángeles. Y como dije, una iglesia puede tener un gran edificio, una iglesia adventista, puede tener los mejores cantos, puede tener la mejor liturgia. Estoy hablando de la iglesia adventista, pero si en una iglesia adventista no se están predicando los mensajes de los tres ángeles, esa iglesia, aunque tenga un rótulo de iglesia adventista, es una iglesia pentecostal o católica, porque están predicando mensajes ecuménicos, mensajes que otras iglesias también los predican. Mientras que lo que nos distingue a nosotros de las demás iglesias son los mensajes de los tres ángeles. Y si en una iglesia no se están predicando estos mensajes, no son adventistas aún. Y si un ministro no está predicando estos mensajes, no es aún adventista todavía. Y si un miembro de iglesia aún desconoce estos mensajes, aún no es adventista todavía. Porque este mensaje es el sentido de nuestra existencia. Por eso es que este mensaje tiene que ir a toda nación, tribu, lengua y pueblo, para desintoxicar a los babilonios de la falsa doctrina. Por eso, hermanos, ¿cuál es el miedo de predicar esto? ¿Cuál es la timidez? ¿Por qué vamos a ocultar estas verdades? ¿Por qué vamos a predicar un mensaje a medias? ¿Por qué vamos a estar predicando mensajes halagüeños? ¿Por qué razón vamos a estar predicando verdades a medias? Cuando
el destino de las almas depende de la aceptación de estos mensajes. Por esa razón, hermanos, el mensaje de los tres ángeles tiene que predicarse a gran voz. Eso dice el versículo 7. Diciendo a gran voz. ¿Qué significa gran voz, hermanos? Esta palabra es del griego megáfono. Significa alzar la voz. No estamos hablando de gritar, sino alzar la voz para proclamar estos mensajes sin miedo. Esta es una evidencia que no hay que ocultar el mensaje, hay que predicarlo sin miedo, porque este mensaje se predica a gran voz, como un megáfono. Y noten qué es lo que lleva este mensaje: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este es el mensaje del primer ángel. Lleva tres imperativos: temed a Dios, dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y el tercer imperativo es: adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ahora el mensaje del segundo ángel, noten cuál es el mensaje que contiene. Otro ángel le siguió diciendo, estoy leyendo ahora Apocalipsis 14:8. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia. ¿Qué es Babilonia? En Apocalipsis 17 se identifica Babilonia con una ramera, símbolo de las falsas religiones, símbolo del cristianismo apóstata que enseña falsas doctrinas. Eso es Babilonia. En otras palabras, Babilonia simbólica y mística del Apocalipsis es el sistema católico romano y sus hijas, el protestantismo apóstata, porque Apocalipsis 17, versículo 5 dice que Babilonia es la madre y tiene hijas. Una referencia que viene de Ezequiel 16:44. Tal es la madre, tal es la hija. Y noten, Babilonia ha caído, la gran ciudad, porque ha hecho de beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Noten por qué el mensaje tiene que ir global, porque también Babilonia ha emborrachado a todas las naciones con el vino del furor de su fornicación. Un furor que produce falsas doctrinas. Cuando el pueblo de Dios la rechace, vendrá una persecución. El diablo tratará de imponer la falsa religión por la fuerza. Por eso es que es un furor que produce la falsa doctrina de Babilonia. Ahora, noten que dice el mensaje del tercer ángel. Esto está en Apocalipsis 14, 9 al 12. El tercer ángel le siguió diciendo a gran voz. Noten que hay que predicarse a gran voz, sin miedo. ¿Por qué razón andan mutilando libros? ¿Cuál es el objetivo de ocultar verdades? ¿Cuál es el objetivo de predicar medias verdades? Cuando la Biblia está diciendo que estos mensajes deben de predicarse a gran voz. El tercer ángel le siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles del Cordero. Noten, hermanos, hay que proclamar estos mensajes para que la gente no se pierda. Hay que advertirle a la gente sobre la marca de la bestia. Hay que advertirle a la gente sobre lo que es la imagen de la bestia. Que en mi canal ya presentamos toda esa clase de temas. Pueden buscarlo. Hay que advertir a la gente que no acepten la marca de la bestia en la frente o en la mano, porque si no, tienen que tenerse al castigo que encontramos en el mensaje del tercer ángel. Ahora, noten cómo dice ahora el versículo 12. Dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Qué significa eso? Que habrá un remanente que proclama estos mensajes de los tres ángeles, y este remanente que se menciona en el versículo 12 son los que se oponen a Babilonia y sus hijas y a la marca y a su imagen, y este remanente
es el que no va a aceptar la marca de la bestia en la frente o en la mano. ¿Me voy a explicar? O sea, el texto está claro, porque después que se ven la proclamación de los mensajes de los tres ángeles, Juan divisa a un remanente que se le llama los santos que guardan los mandamientos. ¿Están conmigo, hermanos? O sea que en este mundo que va a llegar al clímax de la apostasía, donde los pecados de Babilonia habrán llegado hasta el cielo, cuando se invalide por completo la ley de Dios y se exalte el día papal, la santidad del domingo, los pecados de Babilonia habrán llegado hasta el cielo. Dios tendrá en esta tierra a un remanente que no le rendirá pleitesía a los poderes políticos y religiosos, a Babilonia y sus hijas, y se les identifica como los santos que guardan los mandamientos. 3 mensajes angelicales que la iglesia adventista tiene que predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y estos mensajes tienen que predicarse tal como Dios los ha dado. Estos mensajes tienen que predicarse en gran voz, porque de la aceptación de estos mensajes depende el destino de las almas que pertenecen a este globo terráqueo. Interesante, hermano, porque es importante que prediquemos los mensajes de los 3 ángeles y tienen que predicarse en orden, uno después de otro. Hay de aquel que solamente se queda predicando un mensaje, porque entonces es un mensaje a media, es una verdad a media. Son 3 mensajes que tienen que predicarse uno después de otro. O sea, deben de predicarse en orden, en una forma secuencial y acumulativa. O sea que un mensaje edifica sobre el otro. O sea, es un orden que debe de proclamarse de estos mensajes. Y estos mensajes los predica los santos que guardan los mandamientos. Los ángeles aquí son simbólicos, representan al pueblo de Dios que predica estos mensajes. Ahora, ¿por qué es importante predicar estos mensajes? Porque estos mensajes preparan el camino para la segunda venida de Cristo. Por eso es que el diablo quiere que nosotros opaquemos estos mensajes. Por eso es que el diablo quiere que nosotros nos callemos. Por eso es que el diablo quiere que estos mensajes se excluyan de los púlpitos adventistas. Por eso es que el diablo quiere que nosotros excluyamos estos mensajes de nuestra literatura. El diablo quiere callar a los predicadores que predican esta clase de tema, porque el diablo sabe de que estos mensajes preparan el camino para la segunda venida de Cristo. ¿Dónde dice eso? En Apocalipsis 14, versículo 14, porque después de que Juan presenta con lujo de detalle a estos mensajes, ahora presenta la venida de Cristo, que encontramos en el versículo 14. Mire, y aquí una nube blanca. Aquí se describe la venida de Cristo, su segunda venida. Y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Se describe idénticamente como se presenta en Apocalipsis capítulo 19. No cabe duda que aquí está presentada la segunda venida de Cristo. Y antes vemos la proclamación de los mensajes de los 3 ángeles, hermanos. Porque los mensajes de los 3 ángeles es el tercer Elías. Los mensajes de los 3 ángeles es el mensaje que prepara el camino para la segunda venida de Cristo, así como Juan el Bautista, el segundo Elías del Nuevo Testamento, preparó el camino para la primera venida de Cristo. Hay un paralelo sorprendente entre Juan el Bautista y la proclamación del mensaje del tercer ángel. Ahora, después de leer los textos bíblicos que hablan de la importancia de predicar los mensajes de los 3 ángeles, ahora vamos a ver cómo la sierva del Señor nos presenta la importancia vital de proclamar estos mensajes. Voy a leer algunas citas, hermanos, donde ella presenta de que como adventistas del séptimo día no tenemos que andar mochando verdades, no tenemos que andar predicando verdades a media. Ya es hora, hermanos,
excluir esos mensajes que no hacen ni cosquillan. Ya es hora de dejar de predicar esos mensajes chistosos, como que si fuesen payasos en los púlpitos. Ya es hora de proclamar la verdad presente que contiene los mensajes de los tres ángeles. Y ella dice en la siguiente cita la importancia que como adventistas debemos de predicar estos mensajes. Mensajes selectos, tomo 2, página 120, párrafo 1. La primera cita dice así: la proclamación de los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel han sido establecidas por la palabra de Dios. No debe alterarse ni la parte más mínima. Ninguna autoridad humana tiene más derecho de cambiar la ubicación de estos mensajes. ¿Acaso una editora de la Iglesia Adventista tiene potestad de editar los mensajes de los tres ángeles? ¿Acaso un ministro de la iglesia tiene autoridad para detener la proclamación de estos mensajes? ¿Acaso un anciano puede prohibir predicar estos mensajes? Dice ella que estos mensajes no deben de alterarse ni la parte más mínima. Todo debe de proclamarse exacto. Dios, hermanos, es un Dios detallista. Usted puede inventarse cualquier argumento. No, la gente se va a ofender. No proclamo estos mensajes, se va a ofender. La gente no los va a entender porque son mensajes muy fuertes. ¿Y usted quién es para ponerle límites al Espíritu Santo? Que hasta la cabeza me duele ver tanta ignorancia y tanto argumento barato para entregar la verdad completa. Es terrible ver tanta ignorancia en gente que se dice ser adventista y justificando la falacia, justificando el error, simplemente por no proclamar la verdad clara, directa y diáfana. Esta cita queda más que clara, que dice que no se debe alterar ni la parte más mínima de estos mensajes. Noten cómo dice Primeros Escritos, página 258, párrafo 2. Estoy leyéndoles algunas citas, hermanos. Elena de White tiene decenas de citas donde ella dice la importancia que como adventistas proclamemos estos mensajes sin quitar o añadir nada. Primeros Escritos, página 258, párrafo 2 dice: hablando cómo Satanás iba a atacar el mensaje del tercer ángel desde adentro de la iglesia. Desde adentro de la iglesia iba a haber una apostasía. Elena de White le llama la apostasía omega. Y esta apostasía incluía estorbar en la proclamación de los mensajes de los tres ángeles. Y esta oposición iba a venir desde adentro de la misma iglesia, dice Elena de White. Siempre la mayor oposición ha venido de adentro. Siempre el obstáculo para proclamar la verdad presente, tal como Dios la ha establecido en su palabra, ha venido desde adentro. Y esto lo dice la cita que vamos a leer. Primeros Escritos, página 258, párrafo 2. Hermanos, ustedes van a ver que repito mucho las palabras y algunas veces las frases y citan. Saben, hermanos, yo he llegado a la conclusión, estudiando la Biblia a profundidad por largos años, de que Dios quiere que se repitan las cosas. Dios es un Dios de repetición. Dios repite las cosas porque cuando Dios repite las cosas es porque quiere que le pongamos suprema atención a ese mensaje. Dios repite sus cosas. En muchos pasajes bíblicos hay ejemplos donde Dios repite las cosas. Por eso es que nosotros repetimos, para que a usted, amigo hermano, se le penetre en la mente la importancia de estas verdades. Dice la cita así: vi una compañía que se mantenía de pie, bien guardada y firme, está hablando dentro de la iglesia, negando su apoyo a aquellos que querían trastornar la fe establecida del cuerpo. Noten que iba a haber gente usada por Satanás que iba a querer trastornar la fe establecida del cuerpo. O sea, los mensajes que la iglesia debe de predicar. Y dice, Dios miraba con aprobación a esa compañía. Me fueron mostrados 3 escalones. ¿Cuántos? 3 escalones. ¿Qué son 3 escalones? Los mensajes del primer ángel, el segundo ángel y el tercero.
Dijo mi ángel acompañante, dice ella, ay de aquel que mueva un bloque o una clavija de esos mensajes. Esta palabra ay es una palabra de lamentación y juicio. Ay de aquel que mueva un bloque o una clavija de esos mensajes. La verdadera comprensión de los mensajes, de estos mensajes, es de importancia vital. El destino de las almas depende de la manera en que son recibidos. Noten, hermanos, ay de aquel. Noten, hay de aquel anciano, hay de aquel líder que está oponiéndose a que estos mensajes no se prediquen. Hay de aquel que mueve un bloque o una clavija de estos mensajes. No los predican ellos, ni tampoco dejan que otros los prediquen. Son piedra de tropiezo, son agentes de Satanás que están trastornando la fe establecida del cuerpo, y son los mensajes de los tres ángeles. Noten cómo dice esta cita del Conflicto de los Siglos, página 580, párrafo 3. Y quiero decirles algo, hermanos, antes de leer esta cita del Conflicto de los Siglos. Elena de White escribió muchos libros que, si se ponen uno encima de otro, llegara a 1,60 m la hilera del libro. Pero el libro que más odia a Satanás de todos los libros que escribió Elena de White es el libro Conflicto de los Siglos. En el libro Conflicto de los Siglos se tardó aproximadamente 60 años en escribirse por Elena de White. Y en ese transcurso de la escritura del libro Conflicto de los Siglos, Elena de White recibió un ataque a Satanás. Por eso fue en el periodo de la escritura de este libro, es de que el diablo trató de matar a Elena de White, usando a una condiscípula de Elena de White para que le pegara una pedrada en la nariz, y Elena de White quedó muy herida por esa pedrada, porque el diablo sabía de que el libro Conflicto de los Siglos que Elena de White iba a escribir era un libro que iba a desenmascarar a Satanás. Y el libro Conflicto de los Siglos es uno de los libros que Elena de White escribió que más exalta los mensajes de los tres ángeles. No es extraño, hermanos, que el libro Conflicto de los Siglos está sufriendo los últimos días y las últimas décadas y años ataques por agentes de Satanás, porque el diablo sabe de que el libro Conflicto de los Siglos desenmascara a Babilonia y exalta los mensajes de los tres ángeles. Saben, hermanos, Elena de White es una de las que habló más acerca y en contra de los jesuitas. El Conflicto de los Siglos habla mucho de los jesuitas. Por eso es que los jesuitas están haciendo un ataque directo contra este libro, porque el libro Conflicto de los Siglos también ataca frontalmente a los jesuitas de Roma. Si ustedes tienen duda, hermanos, pongan en su buscador jesuitas en los libros de Elena de White y le va a tirar todas las citas que Elena de White habla de los jesuitas. Es interesante que Elena de White le llama los campeones del papado a los jesuitas. Hermanos, los jesuitas odian los libros de Elena de White. Los leen, sí. Los jesuitas leen los libros de Elena de White, pero los leen para atacarlos, para saber qué es lo que van a modificar, para ver qué es lo que van a mochar, para que la gente no le llegue el mensaje completo y que la gente no despierte y así no se prepara para lo que viene. Noten cómo dice Conflicto de los Siglos, página 580, párrafo 3, dice: hablando de los mensajes de los tres ángeles, especialmente el tercero, dice: cuando Dios manda a los hombres avisos tan importantes que las profecías los representan como proclamados por santos ángeles que vuelan por el cielo, es porque Él exige que toda persona dotada de inteligencia, o sea que tiene 3 dedos de frente, dotada de inteligencia, les preste atención. Los terribles juicios que Dios pronuncia contra los que adoran a la bestia y su imagen, y cita ella Apocalipsis 14, 9 al 11, debería inducir a todos a estudiar diligentemente las profecías para saber qué es la marca de la bestia y cómo poder evitarla. Pero las muchedumbres cierran los oídos a la verdad y prefieren la fábula, les encantan la fábula. Hermanos y amigos, hay que proclamar estos mensajes, hay que estudiar estos mensajes
Y es interesante que esta nueva lección de escuela sabática que vamos a iniciar a estudiar en este trimestre viene hablando de los mensajes de los tres ángeles, lastimosamente muy superficial. Así que vamos a estar tocando muy a menudo esta clase de temas en este canal porque necesitamos profundizar y que usted, amigo hermano, conozca la importancia vital de proclamar estos mensajes de los tres ángeles. Y ella dice que hay que predicar estos mensajes para advertirle a la gente sobre la marca de la bestia y que no puedan recibirla, que escapen de eso. Hay que proclamar. ¿Por qué razón entonces vamos a estar ocultando la verdad, hermanos? ¿Cuál es el argumento válido que me va a convencer de que hay que ocultar la verdad? No me convence nada. La verdad tiene que predicarse a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Noten esta otra cita que está en Notas Biográficas, página 470. Dice ella: los ángeles son representados volando en medio del cielo mientras proclaman al mundo un mensaje de amonestación. Un mensaje que tiene relación directa con la gente que vive en los últimos días de la historia de esta tierra. Nadie escucha la voz de estos ángeles porque son simbólicos que representan al pueblo de Dios que está trabajando en armonía con el universo del cielo, hombres y mujeres iluminados por el Espíritu de Dios, santificados por la verdad, proclaman los tres mensajes en su orden. O sea que el pueblo de Dios que predica estos mensajes son símbolo de estos ángeles, o son los ángeles de Apocalipsis 14. Ahora, hermanos, ya vimos esto sobre la importancia de predicar estos mensajes. La Biblia lo dice que es el mensaje que prepara el camino para la segunda venida de Cristo. Y hay de aquel que esté mochando estos mensajes, hay de aquel que esté predicando mensajes a medias, hay de aquel que esté manipulando la verdad para supuestamente alcanzar a la gente y que no se ofenda. Eso es una mentalidad diabólica. El mensaje tiene que entregarse completo y directo, dice la siguiente cita que hemos leído. Ahora, para seguir estudiando los mensajes de los tres ángeles, vamos a estudiar a grandes rasgos 7 puntos significativos sobre la importancia de predicar los mensajes de los tres ángeles y que usted como adventista tiene que saberlo. ¿Por qué razón hay que proclamar los mensajes de los tres ángeles? 7 puntos significativos he sacado yo. 7 porque es el número perfecto de Dios, pueden haber más. Pero vamos a ver a grandes rasgos 7 puntos significativos sobre el por qué los adventistas debemos de proclamar los mensajes de los tres ángeles. Primero, en los mensajes de los tres ángeles está contenida toda la doctrina que profesa el pueblo adventista. Creencias y doctrinas como el sábado, la ley de Dios, la reforma pro salud, el estado de los muertos, la justificación por la fe, el juicio, el santuario, la reforma pro salud, como ya lo dijimos, la segunda venida de Cristo, etcétera, etcétera. Estos mensajes son los que preparan al mundo y maduran al mundo en 2 cosechas antes de la venida de Cristo, como lo vimos en Apocalipsis 14, versículo 14 al 20. En los mensajes de los tres ángeles está contenida el mensaje que la iglesia adventista predica y que nos distingue de las demás iglesias protestantes. Somos un pueblo distintivo porque predicamos un mensaje distintivo y en este mensaje está contenido nuestras creencias y doctrina. Ahora, como segundo punto significativo, estos mensajes tienen doble función en el tiempo del fin. La primera función es que producen una reforma dentro del pueblo adventista. Cuando se proclamen estos mensajes directos, va a haber una reforma dentro del pueblo adventista. Y la segunda función es que desenmascaran a Babilonia y a sus hijas, como lo dice Apocalipsis 14, versículo 8 al 11. Este es el segundo punto significativo. Doble función. Produce una reforma dentro de la iglesia cuando se aceptan estos mensajes y al mismo tiempo desenmascaran a Babilonia y sus hijas. El tercer punto significativo del por qué debemos de predicar estos mensajes es el siguiente. Estos mensajes
deben de darse al mundo en orden y en forma directa. En orden, uno después de otro. Primero el primero, después el segundo y después el tercero. Deben entregarse en orden y en forma directa. La frase a gran voz, que en griego es megáfono, es un término para describir la forma directa y sin miedo al proclamarlos. Sin miedo, hermano, no hay que tener miedo. No hay que predicar estos mensajes con prejuicios. El deber es predicarlo, los resultados se los damos a Dios. El cuarto punto significativo de la importancia de predicar estos mensajes es el siguiente. La expresión evangelio eterno expresa que Cristo es el único medio de salvación, pero que al rechazar su llamado tendrán que beber la copa de la ira de Dios, que se encuentra en el mensaje del tercer ángel. Apocalipsis 14, versículos 9 al 11. Noten la importancia de predicar. El evangelio eterno es anunciar al mundo que Cristo murió por nosotros, pero que si rechazamos ese sacrificio, nosotros pagaremos y beberemos la copa de la ira de Dios. Interesante. El quinto punto significativo del por qué es importante que los adventistas proclamemos este mensaje de los tres ángeles es el siguiente. Estos mensajes irán con el poder del Espíritu Santo, que le conocemos como la lluvia tardía, que encontramos en Apocalipsis 14, 15 al 19. La lluvia tardía es el poder del Espíritu Santo que impulsa a la iglesia para que la iglesia en el tiempo del fin proclame estos mensajes y desenmascaren a Babilonia. Y se repetirá lo que pasó en el día del Pentecostés. En el día del Pentecostés cayó la lluvia temprana, el inicio de la predicación del Evangelio, los primeros chubascos que cayeron en el día del Pentecostés, y que al final de la historia se completará esa predicación impulsada con el poder del Espíritu Santo, la lluvia tardía. Se dará con mayor escala al pueblo de Dios la ebullición del Espíritu Santo. Solo así se completará la misión de dar el Evangelio a todo el mundo, tal como lo dijo Cristo en Mateo 24, versículo 14 y en Apocalipsis 14, 6. Porque solamente a través del poder del Espíritu Santo podemos alcanzar a toda nación, tribu, lengua y pueblo al final de la historia. Y este ha sido el quinto punto significativo. El sexto punto significativo, el por qué debemos de predicar estos mensajes sin perder tiempo, sin mutilarlos, sin miedo y directo, es el siguiente. El pueblo que los predica es un pueblo peculiar que no se mezcla con las tradiciones y prácticas de Babilonia y sus hijas. Porque alguien de que aún está en Babilonia no puede predicar estos mensajes. Para que los predique tiene que salir de Babilonia para predicarle a los babilonios. ¿Lo voy a explicar? Por lo tanto, el pueblo que predique estos mensajes, que vimos de que en el versículo 12 de Apocalipsis 14 se le llama los santos que guardan los mandamientos, no se mezclan ni con tradiciones ni con falsas doctrinas de Babilonia. Son especial tesoro, son un pueblo selectivo. No se mezcla con las iglesias apóstatas y sus falsas doctrinas. No se mezcla en ecumenismo. No hace convenio con la ramera y sus hijas. El pueblo peculiar que predica estos mensajes no se mezcla en ningún sentido con el protestantismo apóstata ni con el catolicismo. Por lo tanto, solamente así, este pueblo, saliendo de Babilonia, puede cumplir esta misión. La iglesia actualmente, hablo de iglesia en general, actualmente no podemos completar esta misión así como estamos actualmente, porque según el Espíritu Profecía, el conflicto de los siglos, en el tema la fe de los mártires, al final, el último párrafo de este capítulo dice que la iglesia está igual que el mundo y no despierta oposición. Por eso es que aún no ha venido la persecución, porque estamos mundanalizados. En esta condición en que estamos, la iglesia no puede predicar estos mensajes. Tenemos que salir de esta tibieza espiritual, tenemos que salir de la mundanalidad. O sea, que lo que está diciendo este sexto párrafo o sexto punto significativo,
que solamente saliendo de esta tibieza y de la mundanalidad es que podemos nosotros ser usados por el Espíritu Santo para proclamar estos mensajes. Hay que salir de Babilonia adventista, porque es posible que nosotros estemos en la iglesia adventista, pero aún practicando prácticas de Babilonia, y así no podemos completar la misión de la proclamación de los mensajes de los tres ángeles, porque entonces no vamos a ser usados. El séptimo punto significativo de la importancia de proclamar los mensajes de los tres ángeles. Basado en esto, llegamos a la conclusión que quienes predican estos mensajes no es una congregación sin excluir gente, porque dentro de la iglesia hay trigo y cizaña. Quienes predican estos mensajes en la etapa final de la historia es un pueblo distintivo y peculiar que Apocalipsis le llama los 144,000. Ese remanente que va a quedar ileso después de la gran apostasía que llegue a su clima en el mundo y dentro de la iglesia. Dios usará a su pueblo remanente dentro de la iglesia adventista organizada para que este remanente lleno del Espíritu Santo sea usado para proclamar estos mensajes y llame a la gente a que salga de Babilonia. Este remanente es aquel remanente fiel que está dentro de la iglesia que aún no ha doblado rodillas a Baal, o sea, no se mezcla con el paganismo ni con la mundanalidad. En Ezequiel 9:4 se le llama a este remanente a los que gimen y claman por las abominaciones que se hacen en medio de la ciudad. Estoy citando Ezequiel 9:4, el remanente que va a ser usado para proclamar en la última etapa de la historia los mensajes de los tres ángeles. Será sobre este remanente que el diablo se va a llenar de ira, el remanente que guarda los mandamientos, según dice Apocalipsis 12:17. El diablo odia este remanente porque este remanente exalta la justicia de Cristo y exalta todos los mandamientos de Dios, que en Apocalipsis 14 vimos que se llama los santos que guardan los mandamientos. Ahora, amigo y hermano, ¿te das cuenta por qué el diablo quiere que nosotros nos callemos y que no prediquemos estos mensajes? ¿Te das cuenta por qué el diablo está atacando este mensaje? No solamente de afuera de la iglesia, sino también desde adentro. Porque el diablo sabe de que este mensaje hay salvación. Porque el diablo sabe de que este mensaje es que llama a la gente a la conversión. Este mensaje trae reformas a nosotros. Este mensaje prepara el mundo para la segunda venida de Cristo. Con razón, el diablo está atacando este mensaje y lo seguirá atacando de afuera y de adentro de la iglesia. Hermanos y amigos, yo quiero invitarte en esta ocasión a que te unas a la proclamación de estos mensajes, porque este mensaje es el que trae vida eterna. Este mensaje, el centro de este mensaje es Cristo y su justicia. El centro de este mensaje es el Evangelio eterno. Hermanos y amigos, en esta ocasión vamos a darle gracias a Dios por este estudio. Y el mayor deseo de nuestro Padre Celestial es que podamos nosotros aceptar este mensaje en nuestros corazones y podamos vivirlo, hermanos. Hay que predicarlo, porque conocer este mensaje y no predicarlo es como negarlo. Hay muchos que conocen este mensaje y por miedo no lo predican. Eso es como negarlo y estamos contados entre los impíos. Hermanos, hay que predicar sin miedo antes de que sea demasiado tarde. Cristo está pronto por venir. Hay que predicar estos mensajes porque este mensaje prepara el camino para la segunda venida de Cristo. Vamos a orar viniendo de rodillas. Gracias, Padre eterno, por este estudio precioso que hemos tenido de tu palabra. Gracias porque nos hemos dado cuenta de la importancia vital de proclamar los mensajes de los tres ángeles. Gracias, Padre eterno, por este estudio tan interesante. Bendice a tus hijos, bendice a tu pueblo. Bendice a nuestros amigos, que ellos puedan crecer en este conocimiento y puedan unirse a este remanente que predica los mensajes de los tres ángeles. Gracias, Padre eterno, por tu palabra. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios me lo bendiga.